Bien, ahora sí. Bueno, eso con respecto a la parte más administrativa sería de la parte de programación. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver una introducción bien tranqui, bien simple. Vamos a programar muy poquito porque es la primera clase. Yo sé que algunos ya deben tener experiencia programando, ya sea en Python y quieren profundizar, o capaz que no vieron nada, o capaz que vieron programación en otro lenguaje. Pero bueno, hoy vamos a arrancar con una explicación bastante simple de lo que es la programación en Python. Bien, bueno. ¿Qué podemos decir de Python? Que es o sea, ¿por qué vamos a aprender a programar Python? ¿Y por qué hoy en día se habla bastante? O sea, uno habla, cuando habla con algún programador o algo que ya conoce a alguien que está trabajando en este aspecto, dice, che, ¿en qué estás programando? Capaz te dice, no, estoy programador de Python, hago tal cosa. Algunos otros programan en otros lenguajes, ya sea para HTML para la parte web, o Java o otros tipos de lenguajes, pero hay mucha gente que se dedica hoy en día a programar en Python. ¿Y por qué nos conviene aprender a programar Python? Porque, bueno, es un lenguaje muy fácil de aprender, porque es visualmente y para entenderlo es bastante fácil. Entonces, resulta interesante poder aprenderlo. Después, es bastante fácil a la hora de ponerse a programar algo nuevo, sentarse, arrancar de cero. Es bastante simple porque hay mucha documentación y que nos puede ayudar para tener una idea, porque en Internet, esto ya lo vamos a partir de la base, en Internet hay un montón de información ya de un montón de cosas que están resueltas y siempre uno tiende a buscar en Internet todo lo que quiere resolver para no tener que hacerlo. Pero a la hora de aprender, está bueno, por lo menos ahora en esta instancia donde están aprendiendo a programar y nunca tuvieron una materia así donde afianzaron la parte lógica, o sea, la parte lógica de si hago esto, tiene que hacer esto. Eso es un trabajo que si nunca se hizo, está bueno hacerlo de cero. Cuesta bastante al principio, pero una vez que ya le vas agarrando la mano, no solo podés aprender a programar en Python excelentemente, sino que también cualquier otro lenguaje que vos agarrás ya resulta bastante simple porque la lógica es algo que lo adquirís y no se te va más. Y además, Python es un lenguaje que es multiplataforma, es open source, o sea, es abierto y es muy fácil de obtener. Entonces, como es gratuito, es fácil de obtener, instalarlo es muy simple. Si alguno no trabaja en Windows y trabaja en Linux, es muy probable que ya lo tengan colocado, porque básicamente la mayoría de las dependencias están trabajando en Linux. Y perdón, en Python, entonces ya básicamente lo tiene incorporado. Yo, por ejemplo, acá estoy en mi computadora, yo trabajo con Ubuntu, entonces ya vos escribí Python y ya te lo ejecuta porque ya lo traen de forma nativa. En Windows tiene algunas cositas para instalar, pero después lo vamos a ver. Perdón, saqué esto acá. Bien. Algunos ejemplos de dónde se está utilizando hoy en día, para algunos servidores que se utilizaban en los Battlefield, por ejemplo, el juego, alguno lo debe conocer, se programaron en Python. Después otros sitios web como, bueno, lo que tenemos ahí, algunas imágenes como Uber, Spotify, Blender, son ejemplos donde se utiliza la programación en Python y están programados en Python básicamente. Otras aplicaciones de Internet, bueno, como tienen los ejemplos, la gran mayoría de cosas está en la plataforma, así que no quédense tranquilos. Pero acá tienen un montón de ejemplos donde hoy en día se está utilizando Python. Y es un lenguaje que se está usando cada vez más. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, uno capaz que se acuerda o capaz que ha escuchado, la mayoría de las cosas se programaban en C, C++. Bueno, hoy en día ya el C y C++ se usa, pero muchísimo menos a comparación de lo que se usa Python. Es como el lenguaje por excelencia del hoy, básicamente. Y por eso, no solo estas aplicaciones, sino que vamos a encontrar muchísimas más que utilizan Python. ¿Y por qué es una excelente opción? Porque, bueno, lo podés usar para desarrollo web, porque tenés algunos ejemplos de framework como, bueno, estos que están acá, para la parte de desarrollo web. Después tenés para hacer tipo computación científica y numérica.
Python, algo que van a ver más adelante, pero que es muy importante entender, que Python, como es un lenguaje que es de open source, que está muy utilizado, muchísima gente desarrolla librerías, o lo que se llaman librerías, que sirven para realizar ciertas funciones o actividades que nos facilitarían tener, en vez de tener que desarrollar todo el código entero, nos facilitan tener que decir, bueno, quiero hacer un programa de matemática que calcule una función derivada. Bueno, todo eso, si yo me lo pongo a programar de cero, tiene su complejidad. ¿Se puede hacer? Sí, se va a poder hacer. Pero bueno, tiene su complejidad. Pero la mayoría, gracias a que hay una comunidad muy activa en el desarrollo de Python, hay muchas librerías que nos facilitan el trabajo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la librería no me resuelve todo, sino que yo tengo que entender lo que hace la librería y tengo que entender lo que quiero hacer con ella. Y no siempre lo que me dan es lo que yo necesito hacer. Capaz que algo mucho más elevado. O sea que vendría a ser como una herramienta que les va a permitir desarrollar cosas más interesantes que simplemente si hay una función, como dice acá, una función matemática que calcula una derivada de una función porque lo tengo que hacer para calcular, qué sé yo, una velocidad. Capaz que algo más interesante podés hacer con eso que simplemente hacer una función que ya te la dan. Después se usa mucho para educación porque justamente al ser tan simple de entender comparado con otros lenguajes un poco más viejos, con una sintaxis que después vamos a ver qué es más simple, es bastante copado para aplicarlo cuando uno va a arrancar de cero. Bueno, tenemos más ejemplos que sirve para hacer interfaces gráficas. Acá tenemos algunas librerías, después cálculos numéricos. Bueno, estos son ejemplos que tenemos de librerías que podemos usar para hacer este tipo de tareas. Aplicaciones de ciencias de datos, que hoy en día está bastante en auge, la parte de Big Data y todo eso. Pandas es una librería bastante útil que nos sirve para almacenar un montón de datos de memoria. Pero hay otras librerías también que sirven, trabajan de otra manera y nos permiten hacer otro tipo de tareas utilizando el hardware de otra manera, básicamente. Y también tenemos aplicaciones, claro que sí, de inteligencia artificial. Por ejemplo, tenemos estas librerías que nos sirven para desarrollar modelos de inteligencia artificial que podemos aplicar. Básicamente las librerías ya los tienen incorporados y nosotros los podemos aplicar para algún problema particular que requiramos utilizar inteligencia artificial. ¿Vas bien? Sí. Bien. Sí. Bien. Bueno, ¿cómo funciona un programa de computadora? La computadora en sí, vamos a tenerlo así, la computadora en sí, ¿en qué forma trabaja? O sea, ¿qué es lo que entiende la computadora? La computadora no entiende, vos decís, quiero hacer la derivada de esto y te calcula la derivada. O sea, en el procesador, en el microprocesador, no calcula directamente una derivada, sino que tiene que hacer tareas muy simples. Porque básicamente, aunque ahora después lo vamos a ver, la computadora trabaja en un lenguaje particular que tiene que ser muy simple. Entonces, al ser muy simple, puede hacer operaciones muy simples. Pero lo que tiene de ventaja es que la podemos hacer muy rápido, porque piensen que tenemos procesadores que pueden hacer tareas, millones de tareas o miles de millones de tareas por segundo. De estas cuentas que yo les digo, que yo sumar dos números puede ser muy simple o tareas muy simples en muy poco tiempo. Entonces, esto suple la parte de entender alguna función compleja, hacerla con muchas operaciones chicas, termina siendo bastante rápido, pero para que la computadora en sí no va a entender que vos querés hacer una derivada, sino que va a entender que vos querés hacer un montón de operaciones muy simples y que eso al final a vos te sirve para saber que ese resultado es una derivada. Entonces, ¿qué es un programa? Es decirle a la computadora que querés hacer una cantidad de tareas X para calcular algo. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo que vemos. Si yo quiero conocer la velocidad promedio que se hizo en un viaje, la computadora puede hacer esto, pero la computadora no es consciente de que, por ejemplo, ¿qué necesitamos para calcular la velocidad? Necesitamos una distancia, o sea, un espacio recorrido en una cantidad de tiempo. Por ejemplo, vamos de Rosario a Buenos Aires y son 270, 280 kilómetros.
y los hacemos más o menos en 2, 3 horas. Bueno, nosotros sabemos lo que es una velocidad, sabemos lo que es el tiempo y sabemos lo que es la distancia. La computadora no, la computadora son todos números y le vamos a tener que explicar que que tiene que aceptar un número para la distancia. Por ejemplo, si yo le pongo 280 kilómetros, pero también hay que explicarle que qué pasa si alguien erróneamente quiere calcular una velocidad con una distancia negativa. Entonces, ¿qué hace la computadora? Bueno, nosotros tenemos que explicarle qué tiene que hacer en esos casos. ¿Por qué? Porque no entiende lo que es una distancia, entiende lo que es un número. Después lo mismo con el tiempo, no puede existir el tiempo negativo. Es algo que nosotros como personas, como humanos, entendemos eso, pero la computadora no lo entiende. Simplemente es un número. Y después sí, una operación que entiende simplemente es dividir el valor de distancia con el tiempo. Y eso nos da el resultado. Y después podemos, qué sé yo, mostrarlos con la coma, con valores con coma, lo que sea. Estas acciones de explicarle a la computadora que tiene que aceptar un número de distancia que sea con algunas características, aceptar un número de tiempo de viaje con otras características, dividirlo y luego mostrarlo, es todo un procedimiento que le estamos enseñando a la computadora para calcular la velocidad. Ahora, si le dijéramos calcular la velocidad, no lo entiende, así en su lenguaje de computadora. Entonces, el programa está para eso, está para enseñarle a la computadora a hacer alguna función, algún problema, resolverlo, explicándole paso a paso lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque de forma nativa no lo sabe hacer. Es como muy, vamos a decir, no tiene mucho cerebro, pero sí tiene mucha capacidad de procesamiento. Hoy en día igual hay muchas cosas con el tema de la inteligencia artificial que se están viendo. Esto no es tan así porque hay veces que aprende la computadora a hacer cosas, pero piensen que cualquier inteligencia artificial previamente tuvo que habérsele enseñado a hacer una inteligencia artificial. Entonces, a la larga, hoy en día siempre tenés que programar a alguien, a algún equipo para que haga alguna tarea. Si no, no lo va a poder hacer. Bien. Algo que yo venía hablando del qué lenguaje entiende la computadora y qué lenguaje entendemos nosotros es el tema de un lenguaje natural frente a un lenguaje de programación. El lenguaje natural es un lenguaje que, a grandes rasgos, es un lenguaje que se va desarrollando y que en forma natural con distintos agentes. En este caso vamos a pensar que el lenguaje natural siempre lo desarrollan los humanos porque podemos hablar y podemos nosotros hablar, expresar sentimientos, expresar pensamientos y además podemos hablar con otra persona sin siquiera usar alguna palabra, por ejemplo, porque cuando saludamos, hacemos con la mano así, ya sabemos que estamos saludando. Y eso es un lenguaje que no requiere ni hablar ni escribir, sino que es un lenguaje corporal. Entonces, estos lenguajes naturales que van surgiendo en forma natural o evolutiva en los humanos son los que se dicen natural. Ahora, las computadoras tienen su lenguaje, pero es el máquina, que básicamente es muy rudimentario. ¿Por qué? Porque funciona a nivel de yo tengo dos palabras, vamos a pensarlo así, tengo dos valores y no entiendo otra cosa que dos valores que son... ¿Alguna vez escucharon hablar del sistema binario? Sí, sí. Bien, el sistema binario es un sistema, como vimos, como conocen el decimal, que es el que usamos todo, para todo, el 0, 1, 2, 3. Bueno, la computadora solamente entiende dos palabras o dos valores, que son el 0 y el 1. Y entonces internamente no entiende otra cosa que ceros y 1 la computadora. Por lo tanto, al ser esto muy rudimentario, es como que vos decís, yo no me podría comunicar con una computadora porque requeriría aprenderme, o sea, perdón, nosotros podemos aprender a hablar con una computadora porque entendemos lo que un 0 y un 1. Ahora, a la velocidad que lo hace la computadora, hoy en día es muy difícil porque lo hace a una velocidad muy grande, pero es muy rudimentario. Es como si yo digo, vamos a hacer un ejemplo veo burdo, pero es como si la computadora entendiera lo que es un hola y un chau y nada más. Ahora, a partir de ese hola y chau, nosotros les enseñamos que si junta muchos hola y muchos chau, es alguna cosa. Entonces, internamente entiende dos palabras que son el hola y chau, pero nosotros les enseñamos a que haga otras cosas a partir de estos valores. Entonces, piensen que ninguna computadora hoy en día puede, hoy en día vamos a dejar de lado la parte de inteligencia artificial, crearse un idioma, o sea, no va a aprender a hablar de otra manera que no sea con ceros y unos.
y no tiene un desarrollo, o sea, no va a aprender sola a decir, no, ¿para qué será el 2? No quiero trabajar con el 0 y 1, ¿qué será el 2? Bueno, eso no lo va a poder hacer nunca una computadora. De vuelta, con lo que hoy sabemos hoy en día. Hago hincapié esto porque capaz que en 2 años ya quedo totalmente desactualizado y viejo yo diciendo estas cosas, porque capaz que pasó una evolución impresionante en la inteligencia artificial y no lo sé, pero hoy en día ninguna computadora entiende otra cosa que no sea ceros y unos y no va a aprender a hacer otra cosa que sea ceros y unos. No va a aprender ninguna otra forma de comunicarse que no sea con eso. Bien, ¿estamos ahí? Sí. Bien. Afirmativo. Algo muy importante es cómo se componen los lenguajes. Vamos a pensarlo, vamos a hacer la comparación entre un lenguaje que usamos hoy en día, que es en este caso estamos usando español, pero bueno, aplica para algún idioma que estemos hablando, que consta de estos 4 elementos. Primero consta de un alfabeto. Por ejemplo, en español usamos el alfabeto latino. Entonces tenemos la A, la B, la C. Son un conjunto de símbolos que usamos para comunicarnos. Entonces armamos palabras a partir de estos símbolos. Si pensamos en un lenguaje máquina, bueno, usará palabras, usará el alfabeto que va a ser ceros y unos. Un léxico, que es como conocemos el diccionario, que es justamente es un diccionario, un conjunto de palabras que sabemos que tienen un significado. Entonces, nosotros sabemos, cualquier palabra que está acá, consta, siguientes elementos, sabemos que son palabras y tienen un significado y que están en un diccionario. Entonces nosotros lo conocemos. Bueno, la PC también tiene su diccionario de algunos comandos que funcionan a nivel, esto ahora después yo le voy a mostrar un ejemplo bien, que funcionan a algunos comandos que saben ejecutar algunos procesos. Esto no quiero complicar mucho, pero por ejemplo vemos a ver, vamos a ver acá, esto. A ver si puedo hacer zoom. Bien. Acá lo que vemos es algunos valores que están, bueno, esto está todo en letras hexadecimales, pero imagínense que todo esto que está acá son todos ceros y unos. Bueno, esto se puede traducir a algunas tareas que puede realizar la computadora a nivel bit. O sea, hay operaciones un lenguaje que no es el lenguaje máquina, o sea, piensen esto. Nosotros tenemos ceros y unos, que es el lenguaje máquina, el lenguaje que tiene las palabras la computadora. Ahora, hay algunas instrucciones que están un poquito más arriba de ese lenguaje, o sea, un poquito más avanzado, que la computadora debe resolver. Por ejemplo, esto que están acá, que se ve en naranja, que son algunas operaciones que no quiero ahondar en esto, pero hay algunas. Este mov significa mover un bit de un punto a otro punto. Bueno, este int pone un entero en este valor. A lo que voy es, nosotros tenemos el lenguaje máquina, volviendo a la presentación, que el lenguaje máquina es el que está compuesto de ceros y unos, o sea, el alfabeto de la computadora, pero después tiene algunas operaciones que la computadora comprende. O sea, un conjunto de instrucciones que la computadora sabe que tiene que hacer. Por ejemplo, si le indicamos, todo esto está escrito, algo que capaz que está confundiendo, todo este conjunto de instrucciones está escrito en ceros y unos. O sea, no es que tiene una palabra la computadora, no es que entiende una palabra, sino que si la computadora lee, che, acá hay un 0, un 1, un 0, un 1, esto es una instrucción que me está diciendo, hace esto. Entonces, este conjunto de instrucciones es el léxico de la computadora. O sea, por eso, ¿se acuerdan cuando yo le dije sumar, dividir, que sabe hacer esas operaciones muy simples la computadora? Bueno, es esto que le estoy hablando. O sea, el léxico de la computadora es, che, suma acá. Si la computadora lee este conjunto de bits que tienen una estructura particular, o sea, viene un 0, un 1, un 0, un 1, un 1, bueno, todo eso, sabe que tiene que hacer, che, hace esta operación de suma entre este número binario a este número binario. ¿Se entiende eso? Es un poco complejo. Se entiende. Bien. Se entiende. Bien, entonces, la computadora hasta ahora, entonces, un lenguaje puede tener un alfabeto, un léxico, perdón, tiene un alfabeto, un léxico,
Y hasta ahora vimos que la computadora tiene el alfabeto de un 0 y un 1 y un léxico que es un cierto conjunto de instrucciones que le dicen, che, hace estas tareas. Después, una sintaxis, que es un conjunto de reglas para determinar que son colocadas válidamente. ¿Qué sé yo? No sé. Vamos a decirlo así. Supongo la versión que yo iba a decir, hola, me llamo Iván, yo diría, hola, llamo Iván Me. Si ustedes piensan, hola Iván, llamo Me o una cosa así, ustedes piensen, el alfabeto está bien. ¿Por qué? Porque estoy usando letras como corresponde. El léxico está bien porque las palabras existen. No es que estoy usando palabras que no existen. Ahora, la sintaxis no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque están puestas en cualquier lado las palabras. Entonces, en un lenguaje, las oraciones tienen que tener una sintaxis, tienen que tener una forma de colocarla. Es lo que uno aprendió en lengua hace mucho tiempo atrás, el análisis sintáctico, que las palabras tienen están correctas sintácticamente porque responden a un conjunto de reglas que tenemos, no sé, digo un ejemplo, mucho no entiendo o no me acuerdo mucho, pero teníamos el sujeto y predicado, ¿se acuerdan? El verbo, el sujeto, todo eso, teníamos que tener cierto orden para que la oración tuviera sentido. Si yo pongo cualquier cosa en cualquier lado, no tiene sentido. Bueno, la computadora tiene el mismo problema. Si yo le pongo una instrucción en un orden, o sea, pongo instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, hace una suma, hace una división, y la pongo al revés, le pongo división, suma y suma, no va a andar. ¿Por qué? Porque tiene que respetarse cierta sintaxis de instrucciones para que tenga sentido lo que voy a hacer. Si no, no lo va a entender y me va a tirar un error. Me va a decir, che, está haciendo cualquier cosa. No se puede. Bien. Y por último, ¿qué tiene? Ya vimos que tenemos un alfabeto, un léxico, una sintaxis, pero también hay una cuestión a tener en cuenta que es la semántica. La semántica es el conjunto de reglas que determinan si una frase tiene sentido. Porque ahora yo pude haber puesto que hay un ejemplo muy... podemos usar un ejemplo que dice, yo me subí a un ascensor. Pero si yo cambio la oración y digo, el ascensor me subió a mí. Una cuestión así. ¿Es una oración que tiene sentido? Sí, tiene sentido, porque sintácticamente podría tener sentido. El ascensor me subió. Ahora, no tiene sentido porque no existe eso, no va a pasar. Entonces, la semántica es algo que me indica si algo que yo escribí en forma correcta, con un alfabeto correcto, un léxico correcto y una sintaxis correcta, la semántica me dice, che, estás escribiendo estás haciendo alguna tarea que no tiene sentido a nivel de no vas a obtener un resultado correcto, porque no es lo que no es lo que estás poniendo en las palabras, básicamente. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que en un lenguaje, ya sea el que usa la computadora o el que usamos nosotros, tenemos que tener estos 4 elementos. Bien. Ahora, habiendo visto esto, entendemos que volvemos acá. Habiendo visto esto, entendemos que el lenguaje a una computadora, dijimos, se escribe en ceros y unos, pero le podemos decir, che, hace esta función de suma, hace esta tarea de suma, hace esta tarea de suma, hace esta división. Ahora bien, si como se acuerdan, vieron acá en esto, fíjense que programar de esta manera es bastante complejo, por no decir que es, yo personalmente, un quilombo. Se hacía, no sé si alguno recuerda lo que es programación en Assembler. No sé si alguno lo ha visto. No. Bueno, programar en Assembler es eso, es programar a nivel de lenguaje Assembler, que es como un lenguaje de muy bajo nivel, o sea, muy cerca o muy cerca de lo que hace la computadora, con las instrucciones que tiene la computadora internamente, pero usted piense que es muy complejo, son programas enormes, porque acuérdense que la computadora hace un montón de operaciones, millones de operaciones por segundo. Entonces, si usted tiene que programar 1.000.000 de operaciones, es muy complejo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que se encontró? Se encontró una solución de programar estas
estas instrucciones en un formato más humano, o sea, algo más entendible para el ser humano, que son lo que se conoce como lenguaje de alto nivel. Lo que vimos hasta ahora, ese lenguaje máquina o lenguaje de assembler, que es el de las instrucciones, se le conoce comúnmente como lenguaje de bajo nivel, porque está más cerca de la computadora, de lo que entiende una computadora. Ahora, como es muy complejo eso, se diseñaron lenguajes que son de alto nivel para que los programadores o las personas puedan explicarle a la PC, che, hace todo esto y después algún sistema, algún software, algún programa convierta esto que yo le programo a las funciones que sí entiende la computadora. Eso es lo que se conoce como compilación, básicamente. Es explicarle o compilar lo que yo hice en un programa de computadora para que entienda al lenguaje máquina o al lenguaje de instrucciones y que la computadora lo sepa ejecutar. Porque la computadora no entiende lo que yo le pongo, mostrame en pantalla una palabra. Eso así como está no lo va a entender. Entonces hay programas que compilan eso y lo convierten a lenguaje que sí entiende la PC. Entonces, estos lenguajes de alto nivel son justamente el que vamos a ver durante este curso, que es el lenguaje Python. El lenguaje Python es un lenguaje de alto nivel, que nosotros vamos a poder programar y por eso es tan simple para hacerlo. Porque si tuviéramos que programar así como... hace unos cuantos años atrás se programaba en Assembler mucho, porque los micros, se usaban micros muy simples, el 8080, eran micros muy simples, microprocesadores, y no podían hacer tantas cosas, millones de tareas por segundo, podían hacer una gran cantidad, pero no tantas, entonces era como que el lenguaje podía estar más cerca de lo que hacía el micro. Pero hoy en día con los procesadores que usamos ya es muy... No se puede, no tiene sentido, estarían años haciendo un programa. Así que bueno, habiendo visto eso, tenemos acá una definición formal de lo que podemos decir que es un programa de computadora o la programación de la computadora, que es esto que está acá subrayado, que es el acto de establecer una secuencia de instrucciones con la cual se causa el efecto deseado, que es lo que yo les venía comentando. O sea, es escribir un conjunto de secuencias para enseñarle a la PC a hacer lo que yo quiero que haga. Después, este programa que yo escribo se debe traducir o transformar a un lenguaje que la computadora entienda. Y existen dos formas para transformarlo, yo antes les conté una nomás, que es que hoy en día se conoce como compilación o interpretación. ¿Cuál es la principal diferencia entre uno y otro? Es que cuando yo, en la parte de compilación, cuando yo escribo el programa, una vez que lo termino, lo compilo, o sea, lo convierto al lenguaje máquina, y eso me da un archivo, que normalmente, por ejemplo, en Windows es un .exe, que contiene este código máquina que la computadora entiende. Entonces yo lo coloco en un equipo, hago doble clic en el exe y se ejecuta. Y ya está. El lenguaje, lo que yo programé, ya está, no está más. Entonces, pero necesito un programa que se llama compilador que haga esa traducción cuando yo termino de programar y que lo pueda ejecutar después de haberse compilado. Compilar también requiere un montón de procesos que son verificar lo mismo que habíamos visto, verificar que el alfabeto sea correcto, o sea, que esté todo bien escrito, que la sintaxis esté correcta, que el léxico sea el correcto y que la semántica sea la correcta. Y después, otra forma de transformar un programa es la que se conoce como interpretación. Que esto es, yo no voy a crear un archivo con el código máquina, sino que cada vez que voy a ejecutar el programa, se transforma mediante o sea, se ejecuta al momento que yo yo lo programo y se ejecuta el compilador y la ejecución al mismo tiempo que yo lo estoy ejecutando. Entonces, ¿cuál es la característica con la diferencia del anterior? Es que yo no tengo una ejecutable que lo puedo poner en el momento que yo quiera, lo ejecuto, sino que sí o sí tiene que venir el programa que yo escribí acompañado de un interpretador que sepa leer el lenguaje
y que sepa cómo explicarle a la computadora que tiene que hacer eso que yo escribí. Entonces, esa es la gran diferencia. El compilador me da un producto cocinado, vamos a decirlo así, y el interpretador no. El interpretador yo tengo que darle el código y el código lo interpreta en el momento que yo lo quiero ejecutar. Entonces, es una gran diferencia. Ahora después vamos a ver cuáles son las ventajas o desventajas, porque capaz que alguno tiene una utilidad, otro tiene otra. Bien. Y ya se van a dar cuenta igual ahora que qué tipo de lenguaje es Python, si es un lenguaje compilado o un lenguaje interpretado. El programa de computadora normalmente, como no estamos escribiendo a nivel de bit ni a nivel de instrucciones de computadora, se escribe como un texto. Entonces se escribe en archivos de texto normalmente. O sea, ustedes pueden agarrar cualquier archivo en Notepad o blog de notas, escriben el programa y lo guardan. Y después ese archivo de texto se lo mandan al intérprete, o sea, se lo dan al intérprete para que lo lea y lo empiece justamente a interpretar y a explicarle a la PC, che, hace esto, otro, esto y esto, esto. Y el intérprete, bueno, va a verificar si todas las líneas son correctas, si no lo hace, nos tira un error. Entonces, por cada línea verifica, ejecuta y valida. Esas son las operaciones que hace básicamente. Pero no necesariamente lo hace una vez, porque a veces el programa podemos ir bajando y después volvemos más arriba, una línea arriba. Entonces, el intérprete hace esta operación con todo el texto que es nuestro código. Y como ya se dieron cuenta entonces, Python es un lenguaje que es interpretado, que lo tenemos acá. Básicamente, es un lenguaje de programación de alto nivel interpretado. Y acá vamos a ver cuáles son las diferencias entre uno y otro y las ventajas. Cuando vos generás, vamos a ver la compilación, ¿qué ventajas tiene? Cuando vos compilás un código, todo ese proceso lleva tiempo, pero una vez que a vos te dan un ejecutable, ya sea de la plataforma que sea, porque acuérdense que el .exe funciona en Windows. No sé si en Mac también funciona, porque la verdad que nunca en mi vida pude tener una computadora con Mac, pero en Linux no funciona en ejecutable. Hay algunos emuladores que me permiten abrir un ejecutable en Linux, pero de forma nativa, o sea, de forma natural, no lo puedes abrir el ejecutable. Entonces, yo ya teniendo el ejecutable, cuando lo compilás, que te hace ese exe, que está al nivel de lenguaje máquina, es mucho más rápido justamente ejecutarlo. ¿Por qué? Porque ya está todo cocinado. Entonces, ya está todo el proceso realizado. Capaz que el compilador para compilarlo tardó 20 minutos, un montón, pero pueden tardar tiempo. Yo dije un número muy grosso, pero puede tardar su tiempo, pero después cuando ya lo ejecutas es mucho más rápido. ¿Y qué ventajas también tenemos? Que solo el que programa el código tiene que tener el compilador. Entonces, el usuario final, el que va a usar el programa, no hace falta que tenga el compilador, entonces es mucho más portable el tener este programa compilado. Bien, y el código, bueno, por una cuestión de secretismo, vamos a decirlo así, cuando compilás el código, ¿se acuerdan que yo les dije? Lo compila y lo pone en un lenguaje máquina que entiende la computadora. Por lo tanto, vos no vas a ver nada de lo que tenía el programa, entonces no vas a poder entrar con un bloc de notas a ver el archivo ejecutable, a ver qué tiene, porque no lo vas a ver. Está todo compilado para que sea lenguaje máquina. Entonces tendrías que, básicamente no se puede volver para atrás, entonces no vas a poder, nadie te va a poder robar tu código a partir del ejecutable que hiciste. Esa es básicamente. Pero ¿qué desventajas tiene? Cuando vos compilás, tenés que, o sea, cada vez que quieras probar tu código, si funciona, tenés que compilarlo. Entonces, capaz que si te demoraba 1 minuto, 2 minutos, cada vez que quieras probar tu código, tenés que compilarlo. Si no, no lo puedes probar. Entonces, es mucho más lento lo que se dice la depuración, que es la prueba de tu código. Entonces, supónganse, hicimos todo un programa y decís, no, che, yo no contemplé la parte de que no quiero, ¿se acuerdan el ejemplo que vimos antes del cálculo de la velocidad?
No le contemplé al programa de que no se pueda usar un tiempo negativo. Tengo que hacer esa modificación y volverlo a compilar. Y si el programa es muy grande, me va a llevar mi tiempo. Entonces es como más molesto para la parte de la compilación, para la parte de la depuración. Y después, bueno, por cada plataforma de hardware, que esto es lo que decía, si vas a usar este código en Linux, vas a tener que tener un compilador que lo compile para Linux. Si usás, o para tu hardware, básicamente, vamos a decirle hardware, no le quiero decir sistema operativo, pero para tu hardware donde vayas a ejecutar el código, porque no siempre tiene que ser una computadora, también puede ser otro tipo de dispositivo, un servidor, lo que sea, también puede ser un router, no sé, imagínense, pueden ser cualquier cosa que le pueden cargar un programa. Tenés que tener un compilador que entienda del hardware que estás utilizando, porque acuérdense que estamos compilando o traduciendo al lenguaje máquina, y si las máquinas son distintas, va a tener que tener un compilador que entienda de esto. Esas son las principales desventajas. Ahora, en la interpretación, cuando vos terminás el código, automáticamente lo podés ejecutar y lo va a interpretar en ese momento. Entonces, no vas a tener ese problema de que tenés que compilarlo para volver a ejecutarlo, sino que en el momento que vos decís, bueno, yo voy a, quiero, lo que decíamos recién, voy a cambiarlo del tiempo negativo, listo, lo cambio y ya el intérprete automáticamente empieza a ejecutarse como antes. Entonces no tenemos que esperar esa etapa intermedia de compilarlo. Y otra ventaja que tiene es que al usar el código, el lenguaje que usa, o sea, si vamos a programar en Python, después otro lenguaje que se interprete, se guarda en esto y no en el de máquina, entonces vos este código lo podés llevar a cualquier dispositivo, siempre llevando, acuérdense que el intérprete, para que se pueda ejecutar el código, tenés que llevar el intérprete. Obviamente, el hardware a donde vayamos a poner esto tiene que entender lo que es el intérprete, o sea, tiene que aceptar el intérprete. Entonces, supónganse, vamos a poner una computadora, un código en Linux, una computadora que trabaja con Linux, el intérprete, el equipo tiene que entender lo que es un intérprete de Python, por ejemplo. Pero esto es mucho más versátil a la hora de usarlo en distintos dispositivos. Entonces, ya lo que les decía antes, yo antes compilaba y tenía un ejecutable y el exe y no lo podía usar en una computadora que tenga un sistema operativo basado en Linux. Acá ya no, porque acá ya tengo mi código y mi código se guarda como código. O sea, yo tengo el .py, en este caso, que vamos a ver después, y lo voy llevando a los distintos dispositivos y el intérprete se encarga de ejecutarlo en el dispositivo que sea. Entonces vamos a tener un intérprete asociado a Linux, entonces va a ejecutarlo asociado a Linux. Vamos a tener un intérprete que es de Windows y lo vamos a poder ejecutar. Entonces, el intérprete en realidad es multiplataforma, ¿se acuerdan que les había dicho? Que Python era multiplataforma, por ejemplo. Entonces ya viene con esto. Entonces podemos llevarlo a cualquier dispositivo que lo va a poder hacer por igual. No tenemos que cambiar nada. En el caso de la compilación teníamos que tener un compilador para X dispositivo que yo quería usar. ¿Y qué desventajas tiene? Bueno, a diferencia del anterior, que cuando se compila ya tenemos un código que está traducido y que es más fácil que lo ejecute, acuérdense que el intérprete lo va ejecutando en tiempo real, o sea, en el momento que yo le pongo play lo va ejecutando y lo va compilando, o sea, lo va traduciendo. Por lo tanto, va a depender de la potencia de tu computadora. Entonces, ya no te dan algo cocinado, que es mucho más rápido de ejecutar, sino que depende de la computadora donde se esté ejecutando. Por lo tanto, tiende a ser más lento. Pues hoy en día, con la velocidad que tienen los procesadores, ya no es tanto así, pero tiende a ser más lento que un programa compilado. La interpretación. Y cuál es, para mí, la principal desventaja de esto es que antes vos con el punto .exe ya lo llevas a cualquier lado y ya está. Lo ejecutás. Si se lo querés pasar a tu amigo que tiene Windows y vos hiciste un programa en Windows, listo, se lo llevás y lo ejecuta y le anda. ¿Por qué? Porque ya está compilado para Windows y funciona. Ahora, si vos les pasás tu código de Python, así solo, ¿se acuerdan dónde estaba ese código de Python? El código de Python, o sea, lo que va programando lo escribe en un archivo de texto.
Por lo tanto, ¿qué va a ver nuestro compañero que le pasamos el código? Un archivo de texto, nada más. Por lo tanto, necesita un intérprete que también esté acompañado con el código para poder ejecutarlo, porque si no, no lo puede ejecutar. Bien. ¿Vamos bien ahí? Esperen que tome un poco de agua porque... Sí. Sí. Bueno, a ver, vi que alguien mandó algo, pero... Una pausa, estoy como hace un rato hablando. Está contestando Francisco, bien. Bien. Bueno, ahora entrando más ya en Python, creo que antes se lo mostré esto, pero bueno, Python, ¿qué es? Un lenguaje de programación de alto nivel. ¿Se acuerdan que les había dicho? De alto nivel quiere decir que vamos a programar en un lenguaje que sea simple de entender para nosotros, no algo complejo que que entienda más rápido la computadora. Porque, ¿se acuerdan que yo le dije? ¿Se puede programar en bajo nivel, o sea, cerca de lo que entiende la computadora? Sí. ¿Y va a ser más rápido la ejecución? Por supuesto, porque si vos le explicás todo cómo tiene que ser en bajo nivel, lo va a entender más rápido, va a ser más directo. Ahora, hoy en día con las velocidades que manejan los dispositivos ya no tiene sentido programar en bajo nivel. Entonces, se usa hoy la programación en alto nivel. Interpretado, por lo tanto, vimos lo de antes, no tiene un compilador, sino que vamos a tener un intérprete de Python acompañado de nuestro proyecto, o sea, vamos a armar un proyecto de Python, vamos a escribir el código y acompañado de una carpetita, vamos a ver, normalmente cuando se crea un proyecto se hace esto, se acompaña a lo que uno escribe con un interpretador de Python. ¿Para qué? Para que yo si comparto el proyecto lo pueden ejecutar directamente en ese entorno del proyecto. Pero igualmente, si tu computadora tiene instalado Python, por ejemplo, yo... a ver si tengo un ejemplo acá. Bueno, este acá yo no lo iba a mostrar después, pero bueno, ya lo muestro. En Linux vos ya escribís directamente Python y ya te abre un entorno de programación de Python. Esto era control D, ahí está. Entonces yo acá escribo, no sé, vamos a escribir cualquier cosa. Hola.py y escribo cualquier cosa, lo guardo y no me deja. Bueno, no tengo. Bueno, esperen que aún. Esto no presten atención a lo de que es todo lo de código, porque esto que estoy haciendo ahora, porque es nomás para un ejemplo. Escribo cualquier cosa. Y como Linux ya tiene, fíjense que se acuerdan que yo había puesto este Python y ya lo tiene incorporado, o sea, como un comando de Linux, el intérprete de Python, yo acá puedo escribir Python, hola.py, y me trata de ejecutar el comando. O sea, me está interpretando lo que yo escribí en ese archivito. ¿Esto por qué? Porque Linux en forma nativa trae Python. Ahora, ustedes, por ejemplo, si su computadora tiene Windows y hacen esto mismo, o sea, crean un archivito de texto que se llame así y le ponen algo, lo guardan y después ponen Python tanto, si no tiene instalado Python, no lo va a ejecutar. Entonces, si quisiéramos que se ejecute sin depender del hecho de que entienda, de que no tenga instalado Python, deberíamos agregarle a ese archivito que van a crear en Windows un intérprete de Python para que pueda ejecutarlo. Si no, no lo va a poder ejecutar. Así solito como está acá el archivo, como dice yo, no lo van a poder ejecutar. Bueno, volviendo a la presentación. Es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado, orientado a objetos. Esto por ahora vamos a hacer como que no existe, para así no complejizamos. Y de uso generalizado con semántica dinámica, que se utiliza para programación de propósito general. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos usarlo para una infinidad de cuestiones. ¿Por qué? Porque Python es un lenguaje que, como vimos antes, tiene un montón de aplicaciones. Desarrollo web, entornos de gráfico, se usó para juegos, para un montón de aplicaciones. Y algunas librerías vienen especializadas para algunas tareas. Y a veces estas tareas son a ver, por ejemplo, hay lenguajes de programación que se especializan para algunas cuestiones. Por ejemplo, HTML es para programación de páginas web. No se usa para programar un código en una computadora que me resuelve una ecuación matemática
y me haga un archivito y me ejecute eso. No se usa, se usa para programación de cosas en entornos web. Después Java para otras cuestiones. Y así con un montón de lenguajes. Ahora, Python es un programa que se usa para montones de cosas, por lo que es muy amplio. Y es muy parecido a lo que le pasaba a C. El lenguaje C era un lenguaje que era de propósito general porque se utilizaba para una infinidad de cosas. Y después existían librerías que lo podías utilizar para algo más orientado a algún tipo de tarea que otra. Acá en Python también está mucho más orientado a, este tipo de cosas. O sea, tenés muchas funcionalidades y tenés un montón de librerías que podés usarla para estas distintas funcionalidades. Bueno, ¿quién creó Python? Normalmente los lenguajes, como sé que esto yo voy a pecar de ignorante si digo algo mal, pero C creo que se creó en alguna institución pública de Estados Unidos o en alguna empresa de Estados Unidos, pero es como un fruto, estoy casi seguro que C es así, pero es un fruto de un desarrollo de un grupo de trabajo. Y la novedad que tiene Python es que en realidad lo creó una sola persona, que es esta, que ven acá bien grande la cara, que de Países Bajos, bueno, desarrolló el lenguaje porque, ahora vamos a ver por qué, básicamente él. Y lo que es importante también entender es que así como lo desarrolló y lo creó, hay un montón de cosas que se fueron agregando después que no las hizo él. Por lo tanto, él lo que crea es un lenguaje que acá definió sus objetivos, un lenguaje fácil, intuitivo, como el de los principales competidores, que en ese momento era el C y otros lenguajes más que están por ahí. Pero la idea era crear un lenguaje fácil e intuitivo, y yo para mí, yo le doy fe de mi parte que para mí es mucho más fácil e intuitivo que lo que era C. También quería que fuera de código abierto, para que cualquier persona pueda contribuir. Por eso yo les decía lo de las librerías. Esas librerías las creó un montón de gente para distintas tareas. Y nosotros estamos haciendo uso de ellas. Por lo tanto, capaz que nosotros después hacemos alguna funcionalidad recopada con Python y decís, che, bueno, mirá todo lo que hice. Me voy a armar una librería y la voy a publicar en internet. Entonces después vos en Git, capaz que alguno conoce GitHub o GitLab, subís tu código, tu proyecto, y después a alguien capaz que le resulta útil. Entonces, está buenísimo eso de que la comunidad contribuya porque hace que a todos nos resulte más simple después a la hora de programar y poder hacer cosas más avanzadas. Para que alguien que capaz que tuvo que desarrollar un montón de código para resolver algo, y otra persona dice, yo necesito eso para poder hacer esto que es mucho más copado. Entonces decís, no pierdo todo este tiempo haciendo algo nuevo, sino que ya alguien ya me facilitó el camino. Entonces todos vamos avanzando muchísimo más rápido. Después otra cuestión es, este código es muy simple, o sea, o sea, tiene palabras que están en inglés y son muy simples de entender, al punto de que sí, yo les digo, por ejemplo, un comando que es el que vamos a ver hoy a lo último, un print. Print de imprimir. Y justamente lo que hace un print es imprimir en pantalla algo. Entonces, así como print es una palabra que podemos traducir en inglés, hay un montón de palabras que podemos traducir en inglés y si uno más o menos entiende lo que está haciendo el código. Entonces, después otra cosa que tiene muy bueno, que lo vamos a ver más adelante, es, tiene una forma estructurada donde gráficamente, o sea, visualmente, se entiende mucho lo que se está haciendo. Algo que C no era fundamental. Por ejemplo, en C vos podías escribir todo un código completo de un programa en una sola línea. O sea, lo ponías todo separado con punto y coma y ponías todo el código en una línea. Y vos decís, che, pero no entiendo nada de lo que hace el código porque no, visualmente uno no lee una línea sola, sino que está bueno tenerlo bien explayado. Y C, vos podías hacer una línea y listo. Acá en Python no, hay que respetar ciertas reglas para que el código funcione. Y básicamente la verdad que para mí eso de escribir toda una línea en C o hacerlo todo lo más chicado posible mucho no tenía sentido, porque el código de Python vos lo lees y es 1000 veces más rápido entender lo que va a hacer que lo que si tuvieras que leerlo en C. Personalmente me pasa eso. Y que sea adecuado, bueno, para tareas cotidianas, que es lo que yo les decía, o sea, hacer tareas de cosas simples, hacerlas mucho más rápido porque están ya creadas previamente o que la idea de Python es que estén de esta manera.
Bueno, acá creo que tenemos le estoy haciendo como una cuestión de marketing de Python terrible, pero bueno, no, pero de verdad tiene todas estas ventajas, que es fácil de aprender, que es ver, para mí es verdad, o sea, yo les cuento mi experiencia, para mí aprender Python fue muchísimo más rápido que aprender C. C lo aprendí en la escuela, después lo di en la facultad y todavía hay cosas que encima, porque vos tenés C y después tenés C++, que se conoce, y después tenés C Sharp, que es otro más, y entre esos tres fueron muchos años y en Python no fue tanto, es más, hasta lo podés aprender bastantes cosas. Hay mucha documentación en internet y podés aprender mucho por vos mismo de prueba y error. Acá en el curso vamos a ir viendo cosas, pero ustedes capaz se embalan y quieren seguir programando y practicando unas cosas, está buenísimo porque es bastante autodidacta de entender. Y por eso, bueno, al ser fácil de aprender, también es fácil de enseñar porque requiere menos carga de trabajo porque tiene menos complejidad a la hora de definir varias cosas, que después esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, fácil de utilizar, esto ya lo habíamos visto. Es fácil de entender, lo que les decía antes, vos agarrás un código en Python escrito por otra persona y lo entendés al toque, porque todos tienen que respetar ciertas reglas de forma de escribirlo, distintas reglas, entonces vos entendés, che, esto es una clase, esto es un if, bueno, después vamos a ver bien las funciones, pero esto es esto, está haciendo esto, los nombres son reintuitivos de las funciones, entonces es bastante simple. Y es muy fácil de obtener porque al ser de código abierto, gratuito y multiplataforma, lo podés ejecutar en todos lados. Básicamente lo podés instalar donde vos quieras y en 3 segundos lo instalás. Rivales de Python, yo personalmente no programé nunca en Perl ni Ruby, pero estos son los principales competidores hoy en día. Ruby es uno de los que más he sentido utilizar, que gente utilice, porque es bastante más simple también para explicar y para usar. Pero bueno, hoy en día no sé si tiene tanta relevancia por ahora, vamos a decirlo, por ahora, que lo que tiene Python. Porque acuérdense que, por ejemplo, hace 10 años atrás todo el mundo programaba en C y Python era como nada, muy poca gente usaba. Y hoy en día hay un montón todo el mundo programa en Python y nadie programa en C. Bueno, capaz que dentro de 10 años le pasa lo mismo a Python y nadie más programa en Python. Pero al ser, una de las ventajas que tenemos, acá haciendo un paréntesis, de este curso es que van a aprender, si nunca vieron nada de programación, van a aprender bien lo que es la lógica de programar y eso les va a servir para cualquier lenguaje que tengan que pensar, porque capaz que ahora arrancan aprendiendo Python y después dicen, no, che, pero acá me piden ser desarrollador web de tal cosa pero agarran un programa de Java o de HTML o o de Ruby, lo que sea, y dicen, la lógica es esta. ¿Por qué? Porque, me hace esto. Bueno, esta función es igual que en este lenguaje. Eso siempre pasa. Una función de C se copia en Python y en Python hace otra cosa. Eso lo van a encontrar y eso no lo pierden nunca más. Entonces, siempre está bueno arrancar con un lenguaje de programación y van a ver que se les abre las puertas a cualquier lenguaje de programación. Van a ver que la carga de aprendizaje va a ser muchísimo más breve que del primer lenguaje de programación que aprendieron. Porque no el entender, por ejemplo, Python tiene algunas cuestiones diccionarios que en C no tenés. Eso capaz que te lleva un poco más de tiempo porque son cosas nuevas, pero la lógica de los programas es algo que van a mantener siempre a la hora de aprender los distintos lenguajes. Bien, bueno, hay aplicaciones donde no se debería utilizar Python, que es cuando vos querés, por ejemplo, algo que se ejecute a nivel cerca del metal, porque se acuerdan que esto es un lenguaje interpretado. Por lo tanto, hay veces que uno quiere programar un controlador o algo, un driver para alguna cuestión, algo que sea bien efectivo a la hora de no tener errores, que esté cerca, que sea veloz, que esté cerca de lo que, a nivel máquina, de lo que quieramos programar, por ejemplo, una placa del driver de una placa de red, qué sé yo, o una placa de video, como dice acá, o sea, un driver para manejar una placa de video, esas cosas deberías no usar Python, sino algo más especializado. Yo no he trabajado con ninguno programa para motores gráficos, pero
yo no usaría Python, básicamente por lo que había explicado anteriormente. Y hoy en día, no, por ejemplo, para la parte de dispositivos móviles, se está empezando a usar Python, pero no está tan utilizado. Si ustedes se fijan en Android, si mal no recuerdo, se usaba Java y después ahora creo que Java desarrolló un nuevo lenguaje que era... ¿vos te acordás, Francisco? ¿Vos sos No me sale ahora, también lo tengo nada. Kotlin, algo así. Kotlin, ¿no? Kotlin. Kotlin, Bueno, sí. todo se programa hoy en día era en Java o en Kotlin. Y en Python, bueno, mucho hoy en día no se programa nada. Capaz que algunas funciones específicas. Pero bueno, si alguna vez alguno agarró el Android Studio, va a ver que es un programa para hacer aplicaciones de celular. Se programa o en Java o en Kotlin, que es como lo nuevo que se programa en celulares. Así que hoy en día, bueno, estas dos aplicaciones no se usarían tanto, pero no te quiere decir que no se use más adelante, porque bueno, como todo va avanzando, capaz que después el día de mañana tenemos aplicaciones de dispositivos móviles escritas en Python, la gran mayoría. Bien, ¿vamos bien ahí? Sí, perfecto. Sí. Bien. Python, tenemos coexistiendo hoy en día dos versiones de Python, vamos a decirle. Python 2 y Python 3. Python 2 es la versión anterior, o sea, es la versión anterior de Python 3 justamente. Esto está mal, me parece acá. Hoy en día, no sé, creo que en 2020 se dejó de brindar actualizaciones sobre el Python 2. Vieron que los sistemas operativos como Windows, que ellos dicen, che, a partir de este año ya Windows 10 no tiene más, bueno, Windows 10 sí, pero pone Windows 7 no tiene más actualizaciones, o sea, no se le va a dar más soporte. No se le da más actualizaciones y después ya no se le da más soporte y chau. Por lo tanto, no... Esto no le dé mucha cosa, pues no... O sea, el desarrollo de Python 2 no está actualizándose más. Sin embargo, lo que sí acá hace referencia a actualizarse es al hecho de que si surge algún bug, alguna cuestión o algo que haya que agregarle, se le agrega, porque muchísimas aplicaciones hoy en día están usando Python 2. Pero como les decía, Python 2 es una versión vieja de Python. El que se usa hoy en día es Python 3. Por eso van a ver que en este curso, bueno, vamos a usar Python 3. No me acuerdo la versión que íbamos a usar. Después les digo bien cuál versión usábamos, pero vamos a usar por lo menos Python 3 porque está la 3.8, 10, 11. No me acuerdo cuál es la última, no sé si era la 3.12 o la 3.11. Y la principal diferencia entre uno y otro es que lo que hayas hecho en Python 2 no se puede ejecutar en 3 y lo que esté en 3 no se puede ejecutar en 2. Por lo tanto, los programas en 2 no te sirven para lo que esté en 3. ¿Se puede traducir? Sí, vas a tener que volver a codear todo de vuelta. Hay muchas cosas que son distintas, otras que son iguales, que podés copiar, pero no podés hacerlo en forma automática. O sea, no podés agarrar un software de conversión de Python 2 a Python 3. Lo tenés que hacer manual. Por lo tanto, lo que se recomienda hoy en día es mejorar lo que está de Python 2. Por eso yo le decía no se actualiza mal Python 2, o sea, no se le agregan nuevas cosas, sino se agregan actualizaciones de correcciones de problemas o alguna otra cuestión. Porque el traspaso de Python 2 a 3 es carísimo. O sea, piense que, es lo que decía, piense que Spotify, imagínense, estuviera escrito en el 2 y, che, hay que mirarlo al 3. Bueno, imagínense lo que conllevaría de tiempo a todo un equipo de trabajo codear de nuevo todo Spotify a Python 3. Entonces, lo que se hace es usarlo. Igual para mí en algún momento van a tener que migrar todos, pero por ahora muchísimas aplicaciones, muchísimas, pero se están usando Python 2. Pero la idea es que de ahora en más no se use Python 2, entonces cada cosa nueva que se cree se haga en Python 3. Que sí está en evolución, o sea, sí se le actualizan, se le agregan nuevas cuestiones del lenguaje. Por lo tanto, acá en el curso vamos a usar Python 3. Bien. Acá ya vamos más al lado de cómo estamos de tiempo. Bien.
se le agregan más cuestiones de... Vamos a ver bien ya ahora entrando al programa en sí. ¿Cómo tener que utilizar Python? Si tenemos Linux, lo que le decía antes, ya viene en forma nativa el Python. Esta foto quedó re vieja. Y si escribimos Python, ya se levanta, ya abre el intérprete. Por lo tanto, ya lo tenemos. Ahora, si lo quisiéramos descargar, para instalarlo, por ejemplo, en Windows, ustedes pueden ingresar a la web, que sería, vamos a escribir Python. Entramos a Python y acá tenemos welcome to python.org y vamos a download Windows, la 3.12, bien. Esta es la última versión estable. Y con esto pueden elegir la versión. Podemos... Bueno, acá ya nos está diciendo que no podemos instalarlo en Windows 7 o anteriores. Y creo que... me va a abrir el exe. Perdón, estoy con... No, acá me da tenemos información de las cosas que se van agregando. Acá tenemos más data de nuevas features que se agregan a Python 3, esta versión 12.3. Y acá tenemos el instalador, bueno, que ustedes creo que la gran mayoría va a tener para 3.12. Si tienen Windows 7, bueno, van a tener que buscar una versión que funcione. A ver si dónde podemos... Acá. Bueno, acá más abajo tenemos otras versiones. No van a cambiar muchas cosas. Para lo que hacemos nosotros acá en el curso no van a cambiar muchas cosas, no que si se instala uno más nuevo o más viejo. Pero para mantener un estándar, corregime cuál íbamos a usar, el 3.8 o el 3.10. La verdad, o sea, como vos dijiste, Iván, y les comento a todos, no hay una diferencia. O sea, por ejemplo, una gran actualización que hubo en Python 3.10 en adelante es el tiempo de ejecución. Una de las grandes ventajas que tenía Python respecto a otros lenguajes como JavaScript u otros que se usan actualmente como Java, es que era para el mismo propósito, tardaba el doble del tiempo de ejecución. Pero en sí la sintaxis, las funciones, las funcionalidades que vemos en este curso, que es la introducción, no va a haber diferencia. Si pueden instalar la última versión, la que les parece, si podés, Iván, andar al home de ahí de la página de Python, no va a haber problema. Yo, por ejemplo, en mi computadora tengo la 3.8. 3.8, sí. Y seguramente el mismo programa que hagan ustedes lo pueda ejecutar yo y el mismo programa que haga yo lo pueden ejecutar ustedes. Pero, sí, mínimo de 3.8 en adelante. Eso sí, vamos a hacer esa salvedad, a no ser que tengan, no sé cuál es Windows caseta, el Python caseta Windows 7, perdón. No, pero, ya los 3.8 ya... Bueno, entonces del 3.8 en adelante, el que sea de su preferencia, pueden instalarlo. Vamos a hacer esa. 3.10 también, el 3.10 es más usado porque es el que tiene más tiempo, por así decirlo, de lanzamiento, entonces fue teniendo actualizaciones de seguridad, de optimizaciones, así que, pero... No, 3.10 acá. Bueno, pero no se puede usar en Windows 7. Por eso, para mí desde el 3.8 en adelante, Bien. Sí, fíjense eso, o el sea, que le quede más cómodo a ustedes, si, chicos. si tienen una PC que tiene Windows 7, bueno, el 3.8 o 3.9. Perdón, 3.8. Vas a tener que usar el 3.8 si tienen una computadora con Windows 7. Pero, por lo que veo acá. Pero después, bueno, si tienen Windows 10, ya cualquiera de todos estos sirve. Porque fíjense que no hay ninguno que diga no se puede usar en Windows 10. Bien. Yo esto no lo puedo instalar porque no tengo Windows, pero básicamente cuando instalen esto, si quieren pueden ir probando, de ir bajándoselo. Así vamos cortando un poco con la explicación larga de mucha teoría. Pero bien, vamos, esto sí lo podemos ir mostrándole. Vayan bajándoselo, quieren, pero vamos viendo esto. Para comenzar, vamos a necesitar... Vieron que yo acá, cuando hice la prueba, yo podía escribo Python y acá me deja escribir. Pero cuando uno va a hacer un programa, ¿esto qué hace? Me ejecuta sentencia por sentencia. Entonces pongo ahí hola o print algo y... Bueno, la idea es que uno no ejecute el intérprete, o sea, no ejecute el intérprete de línea a línea, sino que tengamos
un archivo de texto donde podamos modificar, borrar, que sea más simple, alguna interfaz gráfica que me permita esto. Fíjense que podemos usar uno que se llama Idle, que es el que viene ahí en la plataforma, acá lo van a ver. Si avanzamos un toque. Esto no. Acá. Es un IDE. IDE, bueno, es una interfaz de gráfica para escribir, para desarrollo. Creo que sí. Ese no sé si nunca lo usé, porque yo ahora les voy a mostrar otro curso. Alguien me pasó. Ah, están hablando ahí. Bien. Profe, buenas tardes. Sí, Te consulto, yo en mi PC tengo Windows 10. sí. ¿Cuál debería descargar de Python? Cualquiera. Si tenés Windows 10, puedes usar cualquiera. Ah, bien, O gracias. sea, Si podés entrar a la página ahí de Python, anda a la parte de descargas. sí. Ah, acá. Ahí les va a aparecer el botoncito en amarillo, ahí atrás del menú. Ah, Ese acá. botón es la versión, creo que es la última estable que tiene. O sea, si para la gente que tenga Windows 10, descargando esa versión que aparece en el botón e instalándola, van a andar 10 puntos. Sí, esto ya solo ustedes entran y automáticamente fíjense que a ustedes a algunos, por lo que creo, cuando descargue le va a abrir un exe, ¿no? A ver Sí, un ejecutable, y claro, ahí lo tienen que a mí correr no y me lo ahí. abre porque detectó que estoy en Linux, entonces me abre un tar, un archivo, un comprimido. Entonces yo tengo que instalarlo de otra manera, pero con esto ya, es verdad, haciendo clic acá en Download y en este botón ya tienen la versión que les corresponda. El idle. Si lo encuentro. A ver si lo puedo instalar de acá. Esperemos un segundo. A ver si lo puedo abrir así. Yo para que así veamos el coso. Porque este idle se instala cuando ustedes instalan Python. Pero bueno, vamos a hacer un poco más así, más rápido. Existen un montón de interfaces para programar. Yo personalmente uso una que se llama PyCharm, que la buscan acá, entran a... Después cuando le subamos van a poder seguir esto, capaz que yo voy medio rápido, pero después en el video van a poder buscar de nuevo, que se llama PyCharm, que es de JetBrains, y ustedes ingresan acá, el IDE de Python para ciencia de datos. Yo uso PyCharm, Francisco usa Visual Studio Code, que capaz es más conocido, porque es como más... podés programar en cualquier lenguaje, básicamente. En PyCharm es especializado para Python. Pueden usar cualquiera de los dos. Después, mañana van a ver cómo usar el Visual Studio Code, cómo instalarlo, mejor dicho. Hoy yo les muestro acá, ustedes descargan. Hay una versión profesional que es paga, pero hay una versión que es gratuita. Acá ustedes ponen Windows y no, acá le dice el profesional. La idea es bajar, porque está todo para que se confundan y pongan la versión profesional. Pero abajo está la Community Edition, que es la versión gratuita. Y ahí ustedes descargan y se les abre el exe. Bueno, yo lo voy a parar porque no tiene sentido. Y una vez que lo instalan, lo abren. Y me va a abrir algo que no sé qué es. Se me abre acá abajo. Y básicamente, en este vamos a hacer una cosa. Voy a cerrar este proyecto. Y a usted cuando lo abren, se les abre una pestaña más o menos de este estilo. Y lo que hacen es crear un nuevo proyecto. Después vamos a ver bien paso a paso cómo usar todo esto, porque hay algunas cuestiones de esto cuando dice virtualenv. A grosso modo, este virtualenv es donde vamos a crear un entorno donde va a estar el intérprete. ¿Se acuerdan que yo les había explicado que para ejecutar un código de Python tenemos que tener un intérprete de Python? Bueno, acá lo que le estoy diciendo es a este proyecto, vamos a poder decirle que siempre se le pone hola mundo, vamos a poner primero.
le vamos a decir que vamos a hacer un entorno donde va a tener un intérprete de Python 3.11. Y listo. Y ya con eso, acá me dice crear un archivo de script main.py. Podemos decirle que sí o que no. Bueno, lo vamos a crear casi. Y fíjense que acá tenemos la interfaz para escribir, básicamente. Perdón, esto acá me crea un código que no lo vamos a ver para si no lo complicamos. Pero acá tenemos un código, un lugar para escribir, un IDE de dónde escribir código de Python y ejecutarlo. Supóngase, entonces yo quería escribir print, lo que hacíamos, hola mundo, que es lo que se puso a hacer primero, no vamos a perder la tradición, lo ejecuto y acá abajo lo ejecuta este archivo main.py usando el intérprete, o sea, acá dentro de estas carpetitas, después más adelante lo vamos a ver, está el programa que sirve para que interprete esto que yo estoy escribiendo acá y ahí me ejecuta hola mundo. Ahora, si yo quisiera, ¿se acuerdan del problema que tenía? Que si yo ejecutaba Python acá, lo tenía que hacer línea a línea. O sea, ponía, no se ve creo, pero bueno, hola mundo y lo ejecutaba línea a línea. Y después tenía que hacer una línea por una. Bueno, acá yo puedo agarrar y poner todas las que quiera y cuando ejecute, las ejecuta una abajo de la otra. Entonces, podemos agarrar y borro y pongo y lo ejecuta. Entonces, es mucho más simple programar y es la manera que vamos a programar básicamente nuestros programas, justamente. Discúlpame, Sí, ¿tenés forma de agrandar un poquito la pantalla sí, esa? perdón. No, yo tengo uso de monitor por el laburo un televisor de 32, entonces yo lo tengo. ¿Dónde está? View. Zoom ID. Vamos a ponerle. ¿Ahí se ve mejor? Perfecto. Sí. Listo. Gracias. Sí, perdón, yo no tengo los cositos chiquitos porque tengo una pantalla gigante, pero ahí está. Y entonces ahí perdón, si lo volvemos a ver, yo puedo ejecutar línea abajo de la otra, ejecuto y ahí las ejecuta. Después puedo hacer otras operaciones y se ejecutan. Bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ahora, prueben. Así nos quedamos tranquilos. Prueben. Descárguense el Python. Si quieren, descárguense a ver, el idle que viene. A ver si yo lo puedo abrir con el mío. Ahí está, bien. Lo que no sé dónde se descarga el idle cuando lo pone en Windows. Profe, Sí. ¿qué tal? Tengo una duda. Bueno, yo instalé la versión que me recomienda para el Windows, la 3.12.3. Sí. Bueno, ya la instalé, ejecuté y me dice Setup was successful. ¿Qué tengo que poner? ¿Cerrar? ¿Cómo? Perdón, se cortó justo. Setup was successful. Sí, Bueno, cuando me ya pone terminó. la documentación, todo eso, directamente lo cierro y abro la aplicación de Python. Sí, te debería dejar en el CMD de Windows abrirlo. Escribís Python y te lo debería levantar. Ahora, puede ser que no, pero el idle tendría que estar instalado. O sea, ya Windows sabe que tiene un Python instalado. Bien. Tiene un intérprete de Python. Que Ahora, más que nada abrir sí. el tutorial, la documentación, todo eso. Entonces, a eso lo cierro y pongo a abrir la aplicación. Sí, lo que pasa es que no sé, idle Windows, perdón, porque yo no trabajo, no sé dónde se instala en Windows. Capaz que lo tienen que buscar el idle. Buscan en el buscador de abajo. Por eso no los puedo acompañar con eso porque en esta computadora no tengo Windows. Yo para Sí, que en el ahora no se buscador te instale el aparece. PyCharm porque prefiero que primero probemos con esto y o sea, probemos con el idle. ¿Para qué? Para que mañana cuando vean lo del Visual Studio Code decidan ustedes, porque si yo ahora les digo pájense todo el PyCharm y mañana les explican cómo se usa el Visual Studio Code, capaz que uno me dice, che, yo quiero usar, no lo voy a usar porque ya tengo instalado el PyCharm. Entonces yo prefiero que hoy trabajemos con este. Yo acá les mostré el PyCharm. Si lo quieren bajar ya, bájenselo
y mañana capaz que me dicen, che, el Visual Studio Code es mucho mejor. Tiene una gran ventaja el Visual Studio Code que ustedes lo pueden usar para cualquier lenguaje. O sea, lo pueden usar para programar Java, lo pueden usar para programar HTML, lo pueden usar para lo que quieran. El PyCharm está enfocado en Python nada más. Alguien me iba a decir algo. No, Ahí, Max comentó que Lidl, o sea, en Sí. Windows, si la mayoría tiene Windows 10, en la parte izquierda inferior le aparece la barra de búsqueda y ahí ponen en mayúscula IDLE y ahí una vez que instalan el Python y le va a aparecer para abrir el IDE de Python. Pero primero, obviamente, tienen que terminar de instalar el Python por completo. Bien. Bueno, ahí como escucharon, entonces, acá abajo, que en Windows tiene la barra de búsqueda, abren eso, escriben el idle como está acá. Sí, Max. Perdón, cuando escriben IDL, ahí ya te aparece, porque si pones la E te pone buscar directamente. Bien. Ah, Bueno, Se busca en la web, si no. instalen si quieren, así ya vamos arrancando y bueno, tampoco tenemos mucho tiempo más, pero así quiero que por lo menos todos tengan instalado el Python y abramos el idle y puedan hacer algún programita como el que hice yo. Después lo que vamos a hacer es lo que voy a hacer para quedarme tranquilo que todos puedan acceder a la plataforma, aprovechando el tiempo, es una vez que terminemos, primero preguntarles si tienen alguna duda de algo, ahora cuando terminemos esto, pero después los que estuvieron, que me habían dicho que tenían problemas con el tema del mail, voy a hacerle el ingreso a la plataforma y quiero quedarme tranquilo de que todos puedan entrar. Así ya mañana todos están con la plataforma usable, básicamente. Bien, bueno, una vez que abren el idle, lo que pueden hacer es, van a File, New File, y acá tenemos, igual que lo que teníamos antes, un IDE para poder escribir el código. Entonces yo acá puedo escribir print, hola, puedo escribir así, puedo escribir print, estoy poniendo todo print porque hay un montón de funciones, pero para que sea simple de entender. Mundo, y puedo poner run module, lo guardo, me pide que lo guarde, lo voy a guardar en el mismo lugar que tenía antes. Sí. Perdón, vamos a hacer una cosa. Yo tengo unos problemitas existenciales porque tengo Linux, tengo que hacer sudo idle. Ahí está. Hago lo mismo. File run. Si como no tengo guardado me pide que lo guarde. Lo sobrescribo para que ya quede. Y si miramos el intérprete de Python, nos ejecutó hola y mundo. Nos muestra en la pantalla. Después, bueno, pueden hacer un montón de cosas. Si quieren pueden ir mirando a ver si les interesa. O sea, lo vamos a seguir explicando. Lo vamos a explicar todo en el curso. Pero con esto ya ustedes tienen el intérprete de Python instalado y también tienen un editor o de texto que en realidad es de código y algo, a ver si este lo hace acá, save as. Fíjense que le agrega la extensión .py, por lo tanto sabe que son archivos .py los que va a leer como código de Python. Después, por ejemplo, en C se llaman .c o .cpp. En Java tenés... estoy olvidado. jar, creo. Bueno, HTML, depende del lenguaje, tenés la extensión. Y con esto ustedes pueden ejecutar cualquier archivo de Python. Después, bueno, esto está bueno para hacer pruebas. La verdad que este es bastante simple y no está muy lindo programar acá. Yo con el PyCharm tenés un montón de cuestiones de, búsqueda, pues un control F y querés reemplazar cosas, tener un código, les muestro un ejemplo de un código
que tengo... ¿Dónde está? Vamos a encontrarlo. Bueno, tengo un quilombo puesto la computadora del curso de trabajo y tengo un montón de... Master. No, acá en Daemon. Un ejemplo, un código de Python. Fíjense que después, cuando ya tenemos un código que ocupa todo esto, ya... Igual este es bastante cortito, pero porque está bastante comprimido. Pero bueno, tenemos distintas ventajas a la hora de... que después vamos a ir viendo más adelante. Ventajas que tenemos al usar un IDE más especializado, o sea, más completo que usar simplemente el IDE que trae nativo, bueno, en mi caso no lo trae nativo, pero que trae nativo el Python cuando lo instalan en Windows. Bien, ¿alguna duda? Ahora sí, vamos al momento de las consultas y de las consultas sobre todo... Uy, se me murió la cámara. De las consultas que tengan sobre lo que estuvimos viendo. También pueden ser consultas del curso. Pueden ahora preguntar lo que quieran. O sea, me parece que estuvimos 1 hora y media, mucha teoría. Sí. Después, ya a partir de mañana vamos a empezar bien a hacer prácticas más orientadas. Esto fue como una introducción a todo lo que es el lenguaje. Ni siquiera al lenguaje, sino a explicar qué es un lenguaje de programación, qué es un programa, cuál es el lenguaje, o sea, qué es el lenguaje Python, qué tipo de lenguaje es de programación. Cosas importantes a tener en cuenta de hoy es que el lenguaje de Python viene acompañado, cuando hagas un código, tenés que tener acompañado un intérprete que haga la interpretación del código en el momento que vos la quieras ejecutar. Por lo tanto, si alguno programa en C, vas a ver que es distinto esto. Y otras cuestiones más referidas al programa, al lenguaje en sí, pero no queremos empezar con algo muy complejo de programación porque ya no queda mucho tiempo y la idea sería hoy evacuar todas las dudas que tengan con respecto al curso. Bien, veo gente levantando la mano. Sí, vayan. Alguien, Gustavo. Tengo una pregunta. Respecto de la asistencia, ¿cómo la registran? Nosotros registramos la asistencia usando básicamente a las clases con el Meet. Tenemos o sea, básicamente esto que está acá. Es una aplicación que viene para Meet que nos deja tomar asistencia, básicamente. Después seguramente, si alguno tiene un nombre y apellido distinto, lo vamos a ir preguntando. De ahora en más. Bien. La próxima. Bien. Hola, tengo una consulta. Sí, para esto. Sí. Yo ya bajé Python, la última actualización, y ahora tengo que bajar el Visual Studio Code. No. O sea, el intérprete de Python lo tenés que instalar para Windows para que Windows interprete algún archivo Python que vos quieras ejecutar. El Visual Studio Code o el PyCharm, que es el que yo les mostré, son dos entornos que son mucho más completos. Después se van a dar cuenta que no es lo mismo programar en este idle que trae nativo, el Python que le instalás a Windows, Sí. que el que vos vamos a usar. Por eso, nosotros ahora después no les mostré nada de lo que es Google Colab, que es lo que vamos a usar para las clases en sí, porque Google Colab es un entorno de Google que nos permite ejecutar código paso a paso y van a ver que la forma de explicar Python está buena porque escribimos una teoría y un pedacito de código y lo ejecutamos y lo probamos y después otro pedacito. Entonces tenemos diagramadas las clases de esa manera y ustedes lo van a poder replicar en un IDE, que estaría bueno que no sea el que trae Python por defecto, sino que sea uno un poco más, con más
más features, vamos a decir, más tecnologías. Ah, ok. Gracias. Bien, veo muchas dudas. Daniel, yo creo que estuvimos hablando, después con el tema de lo del guaranillo, después me comunico por vos como hablamos hoy. Python. Ahora todo este tiempo lo usamos para dudas, así que si tienen preguntas algo ahora, pregunten. No me muestra la pantalla como la tuya, si querés te comparto pantalla. Sí, si quieren, alguien me quiere compartir pantalla para tiene un problema con instalación, me muestra. Estas primeras clases van a estar buenas para que nos vayan mostrando cómo se... A ver, hijo. Sí. Como si tienen un problema para instalarlo. ¿Algún tutorial descargar completo en Windows? Fíjate ahí, Francisco, si encontrás un... Ya lo busco. Una consulta. Sí. ¿Al final del curso tenemos que entregar algún trabajo? Sí, ¿Hecho en eso, Python? muy importante, me olvidé. Muy bien, me hizo acordar. La cursada vamos a tener, eran dos trabajos prácticos para entregar. ¡Palo, Sani! Uno después le vamos a dar bien las fechas, le vamos a dar las consignas de trabajo práctico. Se va a evaluar con trabajos prácticos, así que sí, van a tener un trabajo práctico medio en el medio, que le vamos a dar el enunciado, y después, bueno, lo entregan, y después otro trabajo práctico que va a estar más cerca del final, y que, bueno, también... no, son individuales los trabajos. ¿Por qué hacemos énfasis en eso? Porque está bueno que ustedes puedan practicar como este es un curso introductorio de Python inicial, está bueno que ustedes aprendan la parte de la lógica, de desarrollar un coso por sí solos. Si hacen el grupo, más allá de que capaz, pensando todo bien, que trabajan por igual y todo eso, no va a ser lo mismo que hacerlo solo, sobre todo en este curso. Por eso la idea sería que ustedes trabajen, los trabajos prácticos los hagan solos. Bien, perfecto, gracias. Bien. ¿Alguien ¿alguna consulta más? Buenas, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí. ¿Cómo estás? Mira, mi consulta es saber si vamos a aprender, por ejemplo, a cómo a crear un proyecto y cómo es la planificación, más que nada. Que eso, por ejemplo, de haber hecho anterior otros cursos de Python, Sí. o no sé, o verlos algunos de YouTube, como que nunca me terminó de cerrar esa idea, cómo planificar un programa, por ejemplo, una aplicación, y cómo darle curso. Gracias. Vamos a crear un proyecto. Esto como un curso introductorio vamos a aprender primero todas las funciones que puedas usar en Python. Después, básicamente hay un montón de contenido en el sentido de funciones, operaciones. Después vamos a ver la parte de lo que es orientación a objetos, que eso es otro tema que es bastante complejo. Y cómo, vos me decís cómo diagramar un proyecto, sería, los enunciados de nuestros trabajos prácticos son básicamente cómo resolver un proyecto, cómo resolver un problema a partir de crear un proyecto. Por ejemplo, yo no estuve el del año pasado, pero era algo de una aplicación que hiciera... El año pasado, el TP final era hacer una agenda donde, por ejemplo, no sé si este año, edición del curso lo vamos a repetir tal cual, pero el año pasado era hacer una agenda donde tenías que hacer operaciones, o sea, tu programa tenía que hacer operaciones para agregar un contacto, eliminarlo, mostrar los datos que tiene y demás funcionalidades, que ahora bien no me acuerdo, pero ese era el objetivo, era el proyecto de una agenda interactiva.
O sea, ese es, igualmente este curso es más introductorio, sin embargo, te puede llegar a servir este trabajo práctico como cómo pensar la realización de un programa o de un proyecto que cumpla ciertas condiciones de un enunciado, pero sigue siendo un curso introductorio. O sea, vamos a ir, o sea, al principio se va a ir con las cosas más elementales como un spoiler de la clase de mañana, de los que son los distintos tipos de datos, variables, vamos a ir con esa... depende de ustedes, si ustedes lo entienden rápido, pues podemos capaz apretar un poco el acelerador, pero siempre va a estar orientado a la introducción a este mundo. Buenísimo, muchas gracias. Claro, o sea, No, ahí está bueno lo que decía Francisco, que el curso es introductorio. O sea, nosotros nos vamos a parar en la idea de que nadie sabe nada y que vamos a ir paso a paso para que todos podamos entenderlo bien y llegar al trabajo práctico, todos con los mismos conocimientos, pero no quiere decir que el que lo entendió y que sabe más puede investigar o interiorizarte y decir, che, yo ya todo esto lo aprendí re bien, puedo hacer esto, puedo agregar esto, y está bueno que puedan, si lo hacen todo, o sea, pensándolo ustedes, porque, como les dije antes, hay un montón de documentación y software y páginas en internet que ayudan mucho con la parte del código, porque básicamente están ya subidos y son muy buenas para usarlo, pero quiero que quede claro que este curso, al ser introductorio y si alguno no programó nunca, que no sé, pero creo que la mayoría, porque si están haciendo este curso de introducción, la parte lógica de entender secuencialmente, che, esto hace esto, si esto hace esto, hace esta otra cosa, no, bueno, entonces hace esta otra cosa. O hago un bucle que se repita 10 veces, pero si se repite 10 veces, bueno, toda esa lógica de entender lo que voy a hacer, si nunca programaron, al principio cuesta, y es verdad, cuesta, pero es como andar en bicicleta, o sea, cuesta al principio, pero después ya lo agarran, y cuando lo agarran no se lo olvida más, y eso lo pueden obtener únicamente si los problemas que nosotros vamos a ir planteando, las prácticas, las resuelven ustedes. Entonces, nosotros le incentivamos a que traten de resolver todo por sus propios medios, y si no lo pueden resolver, mándenos consulta, de que nosotros nos dicen, bueno, consulta y lo vemos en la siguiente clase. Entonces, nos sirve mucho más eso que se manden a buscar en internet algo o alguna forma de resolverlo, que lo pueden hacer, pero se van a volver dependientes de hacer todo por internet y no van a desarrollar eso que nos interesa bastante, sobre todo en un curso introductorio. No sé si se entendió y a qué página me hice referencia. Calculo que alguno habrá entendido a qué página hice referencia, pero esa era la idea. ¿Alguna consulta? Alguien me preguntó si las clases vamos a enviarlas. Sí, la idea es que se traten de guardarse el enlace, o sea, sepan que ese es el mismo enlace siempre, por lo tanto, guárdense el enlace o el mail que les he mandado, creo, el de hoy, por ejemplo, guárdenselo y mañana a las 6:30 entran a ese enlace y ya está. Vamos a seguir en ese. ¿Alguna otra duda? Si no, yo sigo con lo del ir agregando. Profe, le hago una consulta. Yo llegué un ratito más tarde de cuando arrancó la clase. Yo ya me pude conectar en el campus de NetCat. Bien. Nada, todo lo que aparece ahí va a ser como el plan de estudio del curso. Claro, ese es como, vamos a decir, nosotros le vamos a dar la explicación de lo que está ahí. Por si quieren profundizar, tienen mucho más contenido ahí de lo que nosotros podemos llegar a ver, pues si no tendría una cantidad de horas, porque si ustedes fijan la cantidad de horas que tiene ese curso es un montón. Y capaz que a veces están mal explicado porque está traducido, entonces capaz que no es lo mismo. Así que ustedes van a tener las diapos que nosotros vamos viendo y después si tienen que complementar algo, lo pueden complementar desde la plataforma. Bien, esas diapositivas se suben acá, en esta plataforma. Les voy a compartir un drive. Bien. Vamos a compartir un drive, ¿no? Sí, no lo definimos, pero o le compartimos un drive o le mandamos un mensaje porque la plataforma tiene una mensajería
no se lo incorporada. mostré, perdón. Ahí se lo mostró. Dale, mostrárselo. Que eso le iba a comentar, chicos, que va a ser, no sé vos qué opinás, Iván, nuestro medio de comunicación Sí. entre ustedes y nosotros. Acá tienen la plataforma, acá a la de izquierda, ven que dice Message, entran ahí y acá tienen como un, bueno, acá justo alguien me mandó. Tienen una plataforma de mensajería y si tienen que enviar un mail ponen Compose, y acá ponen, les va a salir introducción al lenguaje Python y acá ponen Add Recipient y acá tenemos No, buscan. aparece algo de all teacher, algo así. Sí, no sé por qué no me está saliendo, porque me parece que somos dos, entonces no. Ah, bueno. Bueno, pero acá ponen, por ejemplo, si me quieren mandar algo a mí o le quiero mandar algo a Francisco, pongo en Francisco y ahí me sale tú. Bueno, y también otra cosa, chicos, en el caso de que nos pregunten algo, tengo una duda, siempre a los dos. O sea, tanto Iván como a mí nos mandan la duda, si el primero que tenga un tiempo o justo esté en la plataforma, se lo contestamos lo antes posible. Sí, sí. Todo Bien. esto me lo perdí. Perdón, y una cosita más, y ya, yo por mí ya estoy. Entonces, la temática de trabajo vamos a hacer con el programa Python, pero desde PyCharm. O el Visual Studio Code, sí. Vamos a... Las clases, o sea, lo que nosotros demos va a estar en Colab. Sí, vamos a usar mucho Google Colab eso, perdón. Sí, sí, sí. Y después ustedes pueden probar y practicar en sus IDEs. ¿Por qué insistimos con los IDEs de PyCharm o Visual Studio Code? Porque profesionalmente se programa en esos entornos. Entonces, si el día de mañana quieren programar, van a tener que usar o PyCharm o Visual Studio Code o algún otro que ahora no tengo conocimientos, pero no les queremos decir, bueno, vamos a usar todo Google Colab y todos felices, porque quizás el día de mañana tienen que usar algo más profesional y no lo han visto. O el AI del mismo de acá. Ok, buenísimo, gracias. Bien, ahí le aparece All Instructor. Bueno, a ustedes si le aparece All Instructor, pueden enviarnos a los dos y ya eso nos llega a los dos. El link es ustedes escriben netacad.com y ya entran acá, netacad.com y ya les abre esto. Y acá ya se loguean. Y acá, bueno, a mí me va a salir que ya estoy logueado, pero así como les sale esto, entran acá al curso que a usted le va a salir uno solo. Y acá ya tienen la página principal. Y si quieren ver los contenidos, acuérdense, acá donde dice PE, recursos de estudio, PF, bienvenido a Fundamento de Python, este es el módulo 1. Acá la bienvenida. Y después acá tienen módulo 1, módulo 2, módulo 3 y 4. Y bueno. Perdón, a mí no me Perdón. aparece esto. Claro, a mí no me aparece esa opción para ese que dice plan de estudio, o sea, para apretar ahí no me aparece. Sí, Y me porque dice- esa es la perspectiva de un instructor, Iván. Yo creo que ahí vos pones ver como estudiante al tercer y eso es lo que van a ver ellos. ¿Así lo ven ustedes? Esa es la que ven ustedes seguramente. O capaz que no. No, Lo porque que o sea, tienen no me que da la aceptar, Tienen que aceptar esto, perdón. eso mismo, sí, sí. Yo como no lo Gracias, veo, como Lucas. estoy muy acostumbrado a la parte de instructor, no lo veo. Tienen que entrar acá y acá les va a salir. Perdón, hace mucho que no veo esto, bueno, no sé. Sí, acepté. Bueno, acá le va a salir para aceptarlo y ahí una vez que le marca esto tilde, les deberían empezar a aparecer los contenidos. Fíjense, por eso, ahora fíjense si pueden entrar porque la idea es que quiero que hagan eso. Ahora, esperen que vuelvo. Bueno, Sí, ahora sí aparece. perfecto. Voy a agregar a los que no pueden entrar. Así les vuelvo a reenviar, los vuelvo a agregar. Bueno, si los que no tienen más duda y ya pudieron entrar a la plataforma, ya con eso estaríamos. Yo lo que mientras voy a... Con los que todavía están y que mandaron lo del mail de que no... O sea, los que no pudieron entrar a la plataforma todavía, si quieren quédense, así lo solucionamos. Y ya nos quedamos tranquilos que mañana todos pueden entrar a la plataforma. Así que el resto, si quiere... no sé si hay más duda, perdón. Porque no estoy viendo. Bien. ¿Alguno tiene alguna duda más? Sí, ahí te liamos. ¿Qué tal, profe? Sí. Yo estoy en la página, pero no sé dónde tengo que entrar para acceder al campus.
¿En netacad.com? ¿O querés compartirme? No sé cómo. Sí, estoy en netacad.com/es. Sí, y Me arriba parece. arriba a la derecha donde sale login. Me aparece iniciar sesión. Sí, ahí. Bien. Y ahí, o sea, te pide las credenciales. Vos eso lo hiciste cuando yo le mandé el mail, pudiste entrar y crearte un usuario con contraseña. No. Ah, bien. Claro, pues yo envié un mail. Si querés ahora pasame de vuelta tu mail. Dale. Bien. Y yo te agrego, porque los voy a tener que volver a agregar. Bien, a los que no haya podido entrar, mejor así hacemos más rápido. A los que no haya podido entrar a la plataforma porque no les llegó el mail o porque no les anduvo algo, me avisan de vuelta por acá y me ponen el mail. Así yo los voy agregando en Netacal. Porque no va a ser más rápido así. Al resto, bueno, los saludo, nos vemos mañana. Espero que les haya gustado la introducción y espero que puedan seguir este curso. Es muy interesante y es muy actual, básicamente. O sea, les va a servir un montón para hoy en día. Bien, voy a agregar. Bueno, profe, nos vemos mañana entonces. Sí, mañana a las 6:30 en el mismo enlace. Dale, gracias, chao. Chao, nos vemos. Chao, gracias. Chao, nos vemos. Chao, muchas gracias a ambos. Chao, Chao, nos vemos. Chao. A ver, yo tenía. Una pregunta. Sí. Yo también estoy en la página principal y cuando quiero loguearme, yo no creé la cuenta. ¿Vos me la estás creando? No, yo lo que hago es enviarle un usuario para que ustedes puedan acceder a la cuenta. Perdón, o sea, les creo los agrego al curso y con un mail y un nombre y apellido, y eso les va a enviar a ustedes un mail. Si nunca entraron a la plataforma y no tienen usuario y contraseña, les va a pedir que se hagan una contraseña. Y una vez que tienen eso, ustedes van a poder loguearse con eso y les va a aparecer el curso para acceder. ¿Quién me habló? Perdón, porque no estoy viendo. ¿Te puedo pasar mi correo entonces? Sí. Si yo ya los agregué, porque yo lo que hice fue lo siguiente. El guaraní, me llegaron un montón de mails. Yo los mails que tenía guaraní los agregué a todos juntos en el Netacad. Por lo tanto, le envié un mail a todos. Capaz que a alguno no le llegó por algún X motivo, o entró y no pudo entrar bien, o lo vio tarde, porque también tiene una fecha de expiración eso. Así que ahí yo estoy agregando. Yo ahí agregué a Rocío Wexler, ya lo agendé. Fíjense que le llegó a spam o no. Muy importante eso. Iván, toma, te voy a pasar por el chat una lista de correos. Ah, bueno, dale, así ya lo... De todos los que fueron mandando. Capaz que no, espero que no hayamos duplicado, pero así lo tenemos más rápido. Perdón, yo estoy ahí, me logueé todo, pero o sea, es donde, la parte donde dice aceptar para iniciar el curso, ahí como que no me habilita. ¿Querés no me deja compartirme? apretar nada, sí. Ahí yo, Tomás Lucas Fernández, yo lo había agregado, pero no me deja... A ver. Bueno, me deja agregar, reenviar la invitación. Acá. Hola, profe. Sí, ahí ¿Vos pudiste entrar a la plataforma? O sea, ¿pudiste hacer tu usuario? Sí. Ahí yo vi algo que me pusiste vos, Mari. Ahí, ¿ves? O sea, yo estoy logueada todo, pero acá me aprieto y no pasa nada. Porque tenés que arriba, ¿ves donde dice bienvenido a Fundamento de Python? Abajo, ahí, un poco más abajo. Arriba, ahí, hace clic ahí. Y ahí fíjate que tenés que entrar donde dice términos y condiciones. Acá. Sí, si no, no podés ver lo otro. Perfecto. Ahí vos aceptás y entonces ahora, cuando volvés al curso, Ahí que te está. aparece. Ahora sí, perfecto. Listo, Bien. me faltaba esa partecita. Listo, gracias, profe. Bien, yo voy a cortar la grabación así no se hace larga, no tiene sentido.